¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. ¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. O Ediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de O Ediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. O Ediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, acaba de restablecer negociaciones con el Estado colombiano. Estas negociaciones, estas conversaciones estaban muertas desde la época en la que Iván Duque estaba en la Casa de Nariño. Y no podía ser de otra manera. Los diálogos, las conversaciones se rompieron porque en aquella oportunidad el ELN lanzó un atentado que incluso mató a varios policías o cadetes de la policía colombiana en una operación absolutamente despiadada. Sin embargo, con la llegada a la Casa de Nariño de Gustavo Petro y de la izquierda, pues se le ha abierto una nueva oportunidad a este grupo terrorista colombiano para generar un manto de impunidad sobre todas sus actuaciones, para tirar un borrón y cuenta nueva y además y especialmente para establecer un modus vivendi y lo que va a ser el desarrollo y el futuro de ese grupo terrorista de cara a los próximos meses, próximos años y quizá próximas décadas. Hay que mirarse muy bien en lo que fue la experiencia de paz de Colombia del año 2016 con Juan Manuel Santos y las FARC. ¿Cuáles fueron las consecuencias de aquello y qué es lo que puede quedar en términos de enseñanza de esa experiencia para ver qué es lo que puede pasar ahora con el ELN que tanto nos interesa a los venezolanos porque, primero, estamos al lado de Colombia y segundo, es innegable a esta altura del partido que tanto las FARC como ese ELN se han metido en Venezuela a expandir su área de operaciones y a generar nuevos espacios, nuevos santuarios para todas las actividades delictivas que han venido adelantando por décadas, ya no solamente en el territorio colombiano, sino también en nuestro país, en Venezuela. No se pierdan el Analizando de hoy, donde desciframos varias claves de esta negociación. ¿Qué está implícito en este proceso donde Maduro ha sido garante de las negociaciones y donde además parece que vamos a asistir a la nueva creación de un estado de impunidad con otro grupo terrorista, ya no la FARC, sino ahora el ELN? Muy bien amigos, bienvenidos a un nuevo Analizando, hoy para conversar con ustedes sobre este proceso de paz supuesta entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el grupo terrorista colombiano que, por cierto, esta semana ha arrancado estas conversaciones, las ha reanudado formalmente en Caracas y donde Maduro es, por cierto, también uno de esos garantes de ese proceso. Hay varias cosas que decir acá. En principio que creo que uno podría tomar la experiencia de lo que fue el proceso de 2016 con Juan Manuel Santos y la FARC. Uno podría de allí derivar algunas conclusiones sobre lo que fue aquello, si fue exitoso o no lo fue, y qué va a pasar en este caso con el ELN, que es un grupo que al igual que la FARC se ha dedicado al secuestro, a la extorsión, a asesinar, a intimidar, a sacar de sus hogares a poblados enteros de Colombia, y sobre todo también a la actividad del narcotráfico tan lucrativa, ¿no? Pero yo quisiera comenzar el día de hoy haciendo una pequeña retrospectiva sobre de dónde salió el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, nada más y nada menos que el ELN tiene casi 60 años de existencia. La historia oficial nos dice que el ELN se conformó por allá por el año 1964 con la inspiración marxista que más o menos comparte la FARC,
pero que a diferencia de la FARC asumió una estructura desde el principio mucho más descentralizada, donde de hecho lo que había era distintos jefes en distintas regiones de Colombia. La presencia además del ELN en Venezuela se ha intensificado, sobre todo después de la década de los 70 y los 80. En los 70 el Estado colombiano decidió hacerle frente pues de una manera decidida al Ejército de Liberación Nacional, y cuando esto ocurre, la directiva del ELN, muchos de sus principales cabecillas deciden que Colombia no es lo suficientemente segura para ellos y deciden moverse a Venezuela. De hecho, desde esa época han estado yendo y viniendo entre el territorio colombiano y el territorio venezolano para más o menos tener allí una capacidad operativa que les permita seguir adelante. Y así el ELN ha tenido etapas en las que disminuye su área de influencia, en las que se acentúa su área de influencia, en la que lo vemos más públicamente, en otras hay como una retirada del espacio público, pero siempre han estado allí. Estamos hablando, repito, de un grupo delictivo que tiene más de 55, casi 60 años va a tener de actuación en el territorio colombiano y diríamos también en el territorio venezolano, sobre todo en estos tiempos que corren. De hecho, agrupaciones que analizan el tema del crimen internacional como Inside Crime dicen que el ELN de hecho no es un grupo delictivo colombiano estrictamente, lo han llegado a calificar como una guerrilla terrorista internacional y en este caso binacional. Se dice que la escalada, la repercusión que ha tenido el ELN en Venezuela hace que ya se pueda hablar de que la presencia tanto de un lado del charco como del otro les acreditan como un grupo que tiene actuaciones en ambos países. Y esto creo que es palmario y es evidente para todo el mundo. Sin embargo, y aunque les he dicho que la historia nos remite a un escenario en el que el ELN tiene mucho tiempo actuando en Venezuela, al menos de la década de los 70, de los 80 del siglo pasado, la actuación de este ELN en Venezuela se potencia indudablemente cuando llega Hugo Chávez Frías al poder. Y sabemos, para hacer la historia corta, que para Chávez tanto la FARC como el ELN eran dos grupos que se planteaban como grupos que en teoría podían hacerle frente al establishment del Estado colombiano. O sea, para Chávez siempre fue un punto de honor desafiar en un principio a Pastrana, luego a Uribe, y por razones incluso de afinidad ideológica, y en muchos casos no tanto de afinidad ideológica, sino de simplemente confrontar a esos gobiernos, que ustedes saben que en principio eran gobiernos bastante combativos con el tema de la guerrilla, aunque tuvieron sus etapas también de diálogo. Chávez apoyó decididamente la conformación de los grupos guerrilleros y les dio cobijo en Venezuela. Por todos es sabido cómo jefes guerrilleros del ELN y de las propias FARC fueron capturados en Venezuela, dieron señales de vida en Venezuela, de manera que yo no estoy especulando nada. Aquí no estoy diciendo ninguna mentira, estoy hablando con los hechos por delante. Bueno, así corrió el tiempo, Chávez desapareció de este plano estelar, Chávez se fue a mejor vida, quedó Maduro, y con Maduro de hecho la presencia del ELN en Venezuela se ha incrementado. Y yo creo que aquí es donde caemos en lo importante, ¿no? De qué es lo que estaría pasando con estos procesos de paz y qué es lo que podría ocurrir con respecto a nuestro país y Colombia. O sea, si nos vamos a ver afectados o no por este proceso. Y la respuesta es muy sencilla y es sí. Por supuesto que nos vamos a ver afectados. Por supuesto que nos vamos a ver afectados primero porque estamos al lado. Segundo, porque hemos tenido un régimen cuyos dos últimos presidentes han apoyado decididamente la conformación de estos grupos terroristas. Los han, yo no podría decir que financiado, pero es posible especular en esa materia. Y además han hecho lobby internacional para que estos grupos terroristas pues cobren una fachada legal, para que se incorporen a la vida civil como si fuesen unos políticos más, como si simplemente eran unos señores que querían entrar en la política y no los dejaban y bueno, ahora hay un espacio, hay una oportunidad para que entren formalmente en la política. Entonces, por supuesto que va a haber consecuencias y yo creo, aquí apelando un poco a la experiencia del año 2016, que es evidente que esas consecuencias van a tener impacto sobre Venezuela. En el año 2016, si algo nos quedó claro, es que la retirada, la desmovilización de la FARC de varios territorios de Colombia iba a llevar a que esos grupos que ayer hacían extorsión, que hacían secuestro, que traficaban con drogas, simplemente no todos ellos se iban a ir al Congreso, como ocurrió con varios de ellos, y formaron la formación
el partido político Comunes en Colombia, sino que muchos de ellos iban a quedar en el monte, pero simplemente iban a desplazarse desde Colombia hasta Venezuela, donde iban a tener circunstancias más provechosas, más impunidad y mayor cancha de acción para poder seguir haciendo lo que habían hecho siempre, que era delinquir. En ese sentido, cuando uno piensa en el ELN, uno lo que tiene que pensar es en la estructura de incentivos que hay. El negocio de la droga sigue siendo muy lucrativo. El negocio de la política podría ser lucrativo en alguna medida, y más si el Estado colombiano les da facilidades como hicieron con la FARC para integrarlos, pero jamás tú vas a tener en la balanza un negocio de la droga, de la extorsión y de todo lo que tenga que ver con estas actividades ilegales que sea inferior a lo que significa meterse a político. Es decir, sigue siendo mucho más atractivo quedarse en el mundo ilegal que irse netamente al mundo legal. Entonces, yo creo que de allí tenemos un buen punto de partida para entender que, uno, va a haber consecuencias sobre Venezuela, esas consecuencias van a ser negativas, número dos, y que la experiencia de la FARC y el proceso de paz de 2016 nos avisora de alguna medida cómo van a ser esas consecuencias. Sin embargo, yo hoy quiero traerles muy sintéticamente 3 puntos que considero claves en esta negociación para entender qué es lo que está pasando con el ELN y cuáles van a ser esas consecuencias. Número 1, y ya se los decía, con el proceso de paz de 2016 ha quedado plenamente en evidencia que es posible mantener para un grupo terrorista de esta naturaleza una fachada legal y una ilegal. Esta es una vieja teoría, incluso de las izquierdas mundiales. Eso lo ha hecho la izquierda en Venezuela, lo hizo la izquierda incluso en Centroamérica. Lo hemos visto en varias partes de Latinoamérica, o sea, donde hay una formación guerrillera, comunista, que llega a un punto en el que decide pacificarse milagrosamente y, bueno, unos señores que se dicen cabecillas de esa organización simplemente se van a ser diputados, senadores o a competir por una alcaldía e incluso por la presidencia de la República. Eso lo hemos visto en todas partes de este continente. Sin embargo, no todos los que se integran al proceso de paz son los que son. Y me explico. En Venezuela, en la medida en la que los grupos guerrilleros, por ejemplo, se bajaron de la montaña y se fueron al Congreso, varios de los jefes guerrilleros de esos mismos grupos se quedaron en la montaña también. De hecho, quien estudia bien la historia de Venezuela podrá ver, por ejemplo, en nuestro caso, que varios de esos dirigentes se quedaron hasta los años 90 montados en la guerrilla. Hasta hace nada seguían haciendo incluso acciones de terrorismo urbano. Asaltaban bancos, secuestraban, promovían actos pues, de sobresbomba. Eso pasaba hasta hace nada en Venezuela y eso pasó también en Colombia hasta hace nada. De hecho, con la FARC, si algo nos queda claro del proceso de 2016, es que los grupos de izquierda que están en la guerrilla siempre se dividen entre unos que se van a la fachada legal y unos que se quedan en la ilegalidad. Mientras existe Comunes en Colombia, que es la formación que ha montado pues, la FARC con Timochenko al frente para irse al Congreso, tú tienes a un Iván Márquez que se vino a Venezuela. Se quedó en Venezuela haciendo actividades ilegales. Hoy no sabemos dónde está, por cierto. Se dice que está en Caracas y que quedó malherido después del último ataque del que fue objeto en la selva venezolana. Pero la realidad real es que sigues teniendo a unos que son comandantes guerrilleros y a otros que son senadores o diputados o que están en la Cámara de Representantes. Esa es la realidad. Hay un frente ilegal y hay un frente legal. Eso siempre es así. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como duda de que el ELN pueda replicar? O que, mejor dicho, ¿cuál es la duda que tenemos sobre que el ELN pueda replicar este modelo? Yo creo que ninguna. Siempre vamos a pensar en la estructura de incentivos que tiene que haber para que un grupo guerrillero se baje de la montaña o abandone la lucha guerrillera y se vaya a la lucha legal. La estructura de incentivos en este momento es baja, porque independientemente de que Petro está gobernando, pues la política no da la misma cantidad de financiamiento que da el narcotráfico, como les dije algunos minutos atrás. Entonces, esa es la primera señal. Es perfectamente posible que haya un grupo legal y un grupo ilegal dentro del ELN. Esa es la primera clave. En segundo lugar, si algo ha quedado demostrado, incluso también después de 2016 con este proceso de la FARC, es que Venezuela es un territorio de lo posible para los grupos guerrilleros. O sea, Venezuela se ha revelado como el gran socio confiable en el que los grupos guerrilleros colombianos pueden establecer sus esperanzas. En Venezuela, al día de hoy, para que ustedes saquen más o menos una cuenta, con el ELN se estima, de acuerdo a las cifras de Inside Crime también y los datos que ellos manejan,
que el ELN tiene presencia hasta en 8 estados de Venezuela. No estamos hablando solamente de que el ELN lo vieron en Apure, donde incluso no es que lo vieron. Hay zonas de Apure plenamente tomadas por el ELN, zonas que están allí bajo el arbitrio de integrantes de esta guerrilla, y donde no existe alcalde, donde no existe gobernador, donde ni siquiera diría yo que existe chavismo o Estado venezolano. Existe la ley de la guerrilla. Entonces, no es solamente Apure. Se ha hablado también del sur del país, se ha hablado del arco minero. Bueno, de hecho, esas denuncias fueron las que llevaron a Américo de Gracia a salir del país y luego, bueno, volvió como candidato. Y todo un tema que no estamos hoy para dilucidar acá, pero que en efecto fueron denuncias de muy alto calibre, que hablaba pues del negocio que se había establecido con la explotación mineral en el sur de Venezuela, en todo eso que conocemos hoy como el arco minero, y donde el ELN tenía una voz cantante. Así se habla hasta de 8 estados del país. De hecho, cuando las estimaciones internacionales tratan de cifrar al número de integrantes del ELN, se dice que hoy en día son más o menos 5.000. ¿Y saben ustedes una cosa? 1.000 de esos 5.000, al menos 1.000, se dice que están en Venezuela. Yo creo que todo lo que hemos tenido nosotros en los últimos años en materia de enfrentamientos, en materia pues de noticias periodísticas sobre este particular, nos terminan a nosotros de asomar de que esta cifra de que hay más de 1.000 personas que están adscritas al ELN y están en Venezuela no es una exageración. De manera que el segundo punto clave que tenemos acá es que el ELN ha conseguido en Venezuela un refugio, un palacio para hacer sus actividades. Una vez que se hizo también la negociación de paz en 2016 con la FARC, eso fue plenamente utilizado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para cambiar de localización. Y así ustedes tienen, por ejemplo, desde la segunda Marquetalia de Iván Márquez en Venezuela, al día de hoy estoy hablando ya de la FARC, pasando por la guerrilla de Gentil Duarte, que se enfrentó en algún momento con la segunda Marquetalia de Iván Márquez, y que por cierto, es lo que se dice que habría generado las últimas heridas de las que ha quedado pues gravemente lesionado este señor Iván Márquez, alias Iván Márquez. Y tienes también otras cosas como el Frente Martín Villa. O sea, hay muchos frentes guerrilleros de las llamadas disidencias de la FARC que se han venido a Venezuela porque saben que en Venezuela tienen plena cancha para la impunidad. Entonces, lamentablemente, esto que yo he dicho también en otros espacios, que es que a nosotros los venezolanos nos ha tocado pagar los platos rotos del proceso de paz colombiano, y esto es servir de aliviadero, servir de puerta de atrás, servir de patio trasero de los negocios ilegales que tienen que seguir existiendo porque nadie afloja una fuente confiable de dinero como son estos negocios ilegales con el narcotráfico, con la extorsión, con el secuestro para estos grupos. Lamentablemente nos ha tocado calarnos a los venezolanos. Esa es la verdad. Venezuela ha sido el principal afectado del proceso de paz colombiano. Entonces, aquí podríamos resumir paz para Colombia y más guerra para Venezuela, más guerrilla para Venezuela. Esto incluso plantea de suyo un problema futuro, que es qué va a hacer un futuro gobierno con estos grupos terroristas que están anidados en Venezuela. Porque yo creo que la gran verdad que podemos de alguna manera dejar sobre la mesa en este caso es que las intenciones que ha tenido el mundo con respecto a los procesos de paz pues serán muy buenas, pero esas intenciones no se han quedado o no han terminado en que estos grupos han sido disueltos, sino que simplemente se han mudado. Y en algunos casos lo que han hecho es diversificar sus ramas de acción. Se han ido a la parte legal, pero mantienen la parte ilegal, de manera que el problema sigue latente, sigue vivito. Simplemente que, repito, lo has mudado en este caso a Venezuela. Tercer punto importante en este recuento de factores clave sobre la negociación del ELN del ELN con el Estado colombiano. Es que hay un inmenso marco de situaciones a nivel mundial donde pues parece que está de moda vender la paz y la impunidad con estos grupos terroristas. Noruega tiene una experiencia formidable sobre esto. Noruega, que por cierto está metida también en el diálogo supuesto de la oposición venezolana y el régimen de Maduro. Noruega, que estuvo presente en los diálogos de La Habana, donde se selló la paz supuestamente y la disolución, que solo fue de nombre de la FARC y el Estado colombiano. Noruega, a la que le encanta ventilar pues su interés sobre temas de paz y sobre entender a la izquierda, pero por supuesto a distancia. En Noruega no se calan una guerrilla, nos las calamos los latinoamericanos, los colombianos y los venezolanos. Bueno, ese mundo
que pasa desde la ONU hasta estos think tanks, como el de los que hacen vida en Noruega o en cualquier parte de Europa, que están empeñados con base en discursos progresistas y de inclusión y de que la izquierda ahora hay que entenderla y todo lo demás de martirologios y tal y pascual, están poniendo de moda el tema de la impunidad con los grupos terroristas. De hecho, en la negociación del ELN está metida Noruega y hay un gran interés mundial sobre esto. Uno solamente tiene que revisar la prensa internacional para darse cuenta de que para esa prensa internacional, que es articulada en buena medida por estos think tanks, por estas ONGs que promueven la paz y todo lo demás a nivel internacional, es sumamente importante que el Estado colombiano claudique frente al ELN. Y todo parte pues de una premisa que, aunque tiene algo de verdad, no necesariamente implica que vaya a ser cierto todo lo que vaya a salir de ella. La parte de verdad de esa premisa es, o la premisa consiste en que enfrentar directamente a los grupos guerrilleros durante 50, 60 años no ha dado resultados y que hay que pasar a procesos de paz con ellos, hay que negociar pues la paz con ellos. Y aunque digo que parte de esto puede ser cierto, que es que no se han producido resultados tangibles con estos grupos guerrilleros, de que no hemos tenido una desaparición completa de las FARC, yo creo que el proceso de 2016 evidencia que la ruta contraria, que es la ruta de la impunidad, es la ruta de entregarle los territorios a la guerrilla, es la ruta de darle incluso tanto nivel de impunidad que los llevan al Congreso y les dan representación parlamentaria, a veces sin ni siquiera tener los votos, también te demuestra que esa no es la ruta correcta. Estamos pues entonces en el camino desacertado. Estamos frente a una incertidumbre que quiere ser resuelta desde el wishful thinking, desde pensar que porque usted va a hacer la paz con estos grupos, ellos simplemente se van a desarticular y van a dejar todos los negocios que por años, por décadas, han amasado y que les han dejado bastantes ganancias. Entonces, lamentablemente, para cerrar este tercer punto, creo que hay un ambiente internacional que juega en contra, pues, de la verdadera idea que hay que tener con estos grupos, que es la idea de disolverlos. Lamentablemente, ese ambiente internacional está pendiente de la impunidad, de cederle espacios y de entenderlos, porque estamos en la era de las fragilidades, donde todo el mundo tiene que ser entendido, donde hay que incluso entender cómo las FARC y por qué las FARC y por qué el ELN han matado tanta gente durante décadas, por qué corrieron a tanta gente de sus casas, por qué asolaron tantos pueblos en Colombia y por qué al día de hoy mantienen a muchas poblaciones en vilo en Venezuela. En eso es que anda este mundo. Ya en la parte final de este video te recuerdo que puedes apoyar este canal a través de Patreon. Puedes apoyarme suscribiéndote a mi Patreon, patreon.com/neoadolfo. Con tu apoyo me ayudas a seguir y además obtienes recompensas por esa suscripción mensual que pagas en Patreon, que apenas es un café al mes. Tampoco te alarmes. Pero si no quieres suscribirte a Patreon, también lo puedes hacer a través de PayPal. Dejo un link, un enlace en la descripción de este video para que directamente puedas hacer contribuciones al canal a través de PayPal si así también lo deseas. Sin embargo, también quiero agradecer a las miles de personas que ven estos videos, que los difunden a través de sus redes sociales y que se suscriben todo el tiempo al canal, activan la campanita, le dan like a los videos y que bueno, además están pendientes de todo este contenido generando comentarios siempre que subo nuevo video al canal. Yo no tengo mucho más que decir, sin embargo nos veremos en un próximo Analizando. Hasta entonces.